particular de influencia afrodescendiente a nuestro país, muchos esclavos en calidad de tránsito hacia otras zonas del continente, en la medida que originariamente el imperio colonial español estableció algunos pocos puertos para el ingreso de distintas mercancías y lamentablemente los esclavos africanos eran considerados mercancía y no seres humanos, lo que supuso que el puerto de Montevideo fuera elegido y designado como el puerto habilitado para el ingreso de africanos al territorio sudamericano, por lo que además de la población negra que llegaba para quedarse en nuestras tierras, muchos más llegaban en tránsito hacia la Argentina, hacia el sur y centro del Brasil, incluso hacia las minas y explotaciones minerales y agrícolas de Perú, Bolivia y toda Sudamérica. Yes, basically the port of Montevideo became the main port, and some of the African slaves didn't remain in Uruguay. It was in transit, and they were to other places such as Brazil, and also we will say to Bolivia, and to the north of Peru they were, and also to Argentina. Es entonces que en Montevideo se afinca una gran población afrodescendiente, estando allí o en tránsito hacia el resto de Sudamérica. Posteriormente, iniciadas las guerras por la independencia, levantados en arma los criollos sudamericanos contra el dominio español, los esclavos y población afrodescendiente participa en carácter de libertos, es decir, aquellos que obtienen su libertad al incorporarse a los ejércitos revolucionarios independentistas, llegando incluso a conformar y participar en la guerra en batallones importantes exclusivos de afrodescendientes, llamados en su momento batallones de pardos y morenos, cumpliendo un rol importante en la lucha contra el poder español y facilitando con su aporte el logro de la independencia para los países sudamericanos y en particular para Uruguay. They were joined the army during the time of the War for the Independence with 18-something in the south, and they create important armies, and they were mainly pardos, they call them pardos and morenos to the black one, and they really had a strong influence during this war. En particular, dentro de la revolución latinoamericana de todo Sudamérica, en Uruguay el proceso independentista tuvo, bajo el liderazgo de José Gervasio Artigas, nuestro héroe nacional, una característica particular, en tanto no solo planteaba como movimiento la secesión, segregación, ruptura del poder colonial a nivel político, sino que incorporaba propuestas de transformación social y económica, de la cual el reglamento de tierras para el fomento de la campaña y seguridad de sus hacendados es una pieza muy significativa en la profundidad que adquirió ese movimiento, y en uno de sus artículos especialmente se establecía que las tierras que eran quitadas a los enemigos de la revolución debían darse justamente a los criollos pobres, a los negros libres, indios y demás criterios sociales. Eso generó una particular compenetración e identificación de no solo el paisanaje gaucho, sino también indios y negros en el movimiento artiguista, incluso al ser este derrotado
motivó que muchos indios negros y negras acompañaran en su exilio a Artigas al Paraguay, donde finalmente terminó sus días. Well, it's referring to the General Artigas. I put here, if you can even look, one of the libertos, as you mentioned, libertos, when they got the freedom, the slaves that were free, and I quoted, so they joined to represent the army, with part of the army from General Artigas, and he offered land to the indigenous people and also to the African descent, and also when he went into exile, he had the company of these Afro-Uruguayans and indigenous from Uruguay. Posteriormente, derrotado el primer impulso revolucionario conducido por Artigas y derrotado por españoles primero, después en alianza incluso con portugueses, reinicia el ciclo de revolución independentista ya con un programa más claramente político, y el Uruguay consigue la independencia, consolidándose en 1830 como República Oriental del Uruguay. En el periodo independiente hay tres características o tres aspectos que van a marcar la vida de los afrodescendientes hasta la actualidad y la conformación étnica del país. Well, they got the freedom in 1830, and this will represent this new status, will represent a big change for the Afro descent in Uruguay, in their life and also the economy. En primer lugar, en los primeros años de independencia se procedió al exterminio o genocidio de la población indígena. En segundo lugar, se procesó la abolición de la esclavitud de los afrodescendientes en distintas etapas que comienzan con antecedente en 1837, se consagran en 1842 y posteriormente es efectivamente aplicada a mediados del siglo XIX, en 1860. Abolición que respondió, además de a las ideas abolicionistas de algunos líderes civiles y políticos, al proceso de transformación socioeconómica del país, donde progresivamente las estructuras cambian hacia el precapitalismo y capitalismo, que entraba en confrontación con la lógica de contratación esclavista de mano de obra, y al mismo tiempo junto a un proceso político de guerras civiles, de conformación nacional, en la cual el país queda dividido en dos, durante la llamada Guerra Grande, la guerra más grande, larga y extendida que tuvo el país, similar quizás con algún punto de contacto con la guerra de secesión aquí, que llevó a que ambos bandos o partidos quisieran atraerse a los libertos, a los esclavos, incorporándolos a sus ejércitos, siendo así que se concreta la abolición de la esclavitud en ese periodo. The abolition of slavery started in 1837, and through the 19th century, different moments allowed the slaves to be free. And finally there were civil wars in the country, and the country was divided in two main groups, not mentioned yet, two main groups, and the name de los nombres? Partido Colorado y Partido Blanco. Okay, the Partido Colorado, Partido Blanco, the white and the red party, and they want to those libertos, the new free slaves, to join their fight.
De esa circunstancia va a surgir un tercer elemento a finales del siglo XIX que coincide con el periodo de modernización del país, ingreso, llegada del ferrocarril, llegada de estructuras productivas más modernas en el campo, y junto con eso llegada masiva de inmigrantes de origen europeo que vienen a sumarse a españoles y a algunos portugueses que había en el territorio, y son básicamente de procedencia italiana, alemanes, holandeses, irlandeses, de distintos orígenes, armenios, judíos, que van a ir llegando al Uruguay en distintas oleadas grandes e importantes de inmigración entre fines del siglo XIX y primer tercio del siglo XX, lo que va a impregnar a la sociedad uruguaya en su momento fundacional y en los momentos de definición de su identidad nacional como una sociedad cosmopolita, como una sociedad de fuerte origen y similitud española, europea, perdón. Now we are at the end of the 19th century, at the beginning of the 20th century, and this marked the beginning of the developing of the capitalism, and also the new immigration coming from Europe, from different countries from Europe, that will start a new period in the country. Esos tres aspectos: eliminación de población indígena, abolición tardía de la esclavitud y inmigración masiva en grandes cantidades de población blanca europea, va a caracterizar y a marcar fuertemente el destino y la forma de vida de los uruguayos de raza negra. En primer lugar, de ello, no sé si sigo. Yes, I was going to say, the three main points that will develop a new society. We can say first, the genocide of the indigenous population. Secondly, the abolition of slavery, and the third will represent by the right of the European immigrants to Uruguay. Esas tres características que afectaron, o fenómenos que afectaron a la población negra son, en primer lugar, la herencia de la esclavitud, que impuso una división del trabajo, destinando a las personas negras y negros los trabajos más duros y peor valorados en la sociedad. En segundo lugar, también vinculado a la esclavitud, las ideologías y fenómenos culturales que lo justificaban, asignando un menor valor y sugiriendo la desigual valoración de las razas y la inferioridad de la raza negra, justificando lo que había sido la explotación esclavista. En segundo lugar, además de la herencia de la esclavitud, surge la segregación o exclusión a la hora de conseguir la libertad, en la medida que el proceso de abolición de la esclavitud no se acompaña de medidas de los gobiernos para insertar a los ex esclavos en la sociedad, dejando entonces a estos las tareas ahora como obreros, como asalariados, peores pagas, peores remuneradas y vistas en el mercado del trabajo uruguayo.